el Estado nunca le dejó de tender la mano a los más necesitados, nunca. Evidentemente, tanto el IFE como el ATP fueron medidas que se tomaron en un momento de emergencia y de restricción de actividades total. Eso fue lo que sucedió. Entonces, como había un impedimento total a salir, un impedimento producto de la situación de la pandemia, había un impedimento a poder salir y estábamos aislados, básicamente. Eso fue el año pasado. Así que, en ese sentido, se inscribieron medidas que tenían que ver con la emergencia pura y exclusivamente que se daba en ese momento. Luego, ¿qué hizo el Estado? Jamás abandonó la ayuda social. El Estado continuó asistiendo de forma directa a 11 millones de argentinos y argentinas. Esa asistencia directa era a partir de alimentos, asistencia a comedores para los que peor estaban y para los que le estaban pasando realmente muy muy mal y no tenían otro lugar para poder hacerse de los alimentos. Luego también el Estado continúa y lanzó durante diciembre del año pasado y continúa la inscripción porque es paulatino, es el ingreso de 1 millón más de asignación universal por hijo. Esa es parte también de la propuesta donde el Estado también tiene capacidades y herramientas para asistir a los que menos tienen. También hemos ampliado lo que es la tarjeta alimentaria en el mes de febrero. Hemos llevado el monto de la tarjeta alimentaria, un aumento del 50%. La tarjeta alimentaria hoy tiene más de 1.600.000 titulares. Y también hemos trabajado todo lo relacionado a la política de economía popular, economía social y economía popular, para aquellos que eligen u optan o tienen solamente esa posibilidad de trabajar en la economía popular. Así también hemos dado refuerzos y se ha ido ampliando todo ese programa. Es decir, con esto que te quiero comentar, que nosotros durante el año pasado, cuando hubo una restricción total, hubo que tener medidas generales. Ahora lo que nos permitió la salida de esas restricciones generales es tener políticas más sostenidas en el tiempo y más focalizadas. Y de ese modo hacemos un trabajo que se inscribe más en lo que es la política social, que no es solamente una política de distribución de recursos, sino que tiene que ver con generar programas, generar acompañamiento, generar trayectorias, generar ese plusvalor de la comunidad, de lo comunitario. Es decir, para nada se ha retirado. Y con respecto a las empresas, nosotros lo que hemos hecho es trabajar con el Repro. Hemos sacado un programa que se llama Repro, que está en el Ministerio de Trabajo y que, por ejemplo, al mes de febrero es un programa muy similar a lo que ha sido el ATP, es decir, que ayuda a las empresas a pagar parte del sueldo de sus trabajadores y hoy hay 10.000 empresas inscriptas que están recibiendo esos recursos y ese programa y esa ventanilla va a seguir ampliada. Va a seguir ampliándose. Claro. Lo que vos decías, claro, lo que vos decías es, ¿qué otra herramienta? Bueno, yo te digo, no, ya hay herramientas que se van a seguir ampliando y que se van a seguir recepcionando. Todos aquellos que vean sensiblemente la caída de facturación en este tiempo se pueden inscribir tranquilamente al Repro y se va a ayudar y se va a asistir. Bien, esa es una buena definición. Ministro, lo consulto por el alcance concreto de las medidas, ¿no? Porque hay algunas que se entiende que más allá de que son difíciles de controlar, no son imposibles. El tema de la actividad en espacios al aire libre limitada a 20 personas. Puede haber un control sobre eso. Está claro lo de bingos, lo de casinos, discotecas, salones de eventos. Eso está claro. Pero ¿qué pasa con el tema de las reuniones sociales? Recién nos preguntábamos por el alcance real, por las posibilidades de contralor que tiene el Estado sobre esto y cómo lo imaginan, si es en realidad un pedido y una apelación a la responsabilidad ciudadana o si realmente van a activar algún tipo de punitorio con esto. Bueno, a ver, todas estas medidas son de cumplimiento obligatorio, digamos. Lo que claramente necesitamos, y en algún punto Jorge hacía referencia a eso, es a poder complementar los distintos estamentos del Estado, el gobierno nacional, provincial y las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque la fiscalización de esto naturalmente que amerita esa coordinación, si no, naturalmente que es imposible. Sí, las restricciones son esas, son las que describiste. Al aire libre, las actividades hasta 20 personas es en espacios públicos, con lo cual ahí uno puede pensar que es en un parque o en una plaza, y generalmente allí hay
fuerzas de seguridad que pueden estar controlando si efectivamente no se está cumpliendo esto. Claramente que la prohibición de las reuniones familiares o de las reuniones en domicilio, reuniones sociales. Sí, porque bueno, siempre es con la burbuja familiar, sí, con tus convivientes, claro, digamos, los convivientes, pero vos no podrías estar invitando gente a tu casa, básicamente, ¿no? ¿Y qué pasa, perdón? Por 3 semanas, siempre vuelvo a insistir con esto. ¿Y qué pasa, ¿Qué por pasa ejemplo? ahí? Bueno, se debe fiscalizar. Perdón, ¿qué pasa, por ejemplo, con las reuniones, pero, por ejemplo, en teatros, cines, gimnasios, en los deportes, ¿se refiere a gimnasio cuando dicen deportes de más de 10 personas, no se puede? No, los gimnasios van a tener, siempre hablando de los lugares que están, estos 87 departamentos que están en alto riesgo epidemiológico, que han tenido un aumento de casos sustantivo en los últimos 14 días, ¿no? Siempre hablando de esos departamentos. Los gimnasios, por ejemplo, van a tener que tener un aforo permitido de solamente el 30%, bueno, y deberán rotar los turnos para permitir ese aforo. ¿Y en cuanto al entretenimiento? Van a tener que tener naturalmente ambientes ventilados, etcétera. El entretenimiento lo mismo, tanto teatros como cines con aforos al 30%. En esos lugares, en esos 87 departamentos. Perfecto. Ahora, pero Santiago, al principio hablamos de, bueno, un acuerdo político, que es lógico, estamos en democracia, hay que charlar, todo surge de una charla de conveniente. Ahora, ¿cómo se hace cuando desde la oposición, líderes de la oposición que dicen vamos a resistir? Están planteando una resistencia a esto, gobernadores que dicen, firman, te decía, el gobernador de Corrientes, sin ir más lejos, firmó el comunicado y después se puso la picha de gobernador y hizo lo que tenía que hacer, cuidar a los correntinos. Patricia Bullrich diciendo vamos a resistir. Hay un diputado de Neuquén que dijo que van a llamar a la desobediencia. Van a llamar a la desobediencia. Digo, ¿cómo se hace para lograr todo esto que ustedes quieren hacer? Charlando con una oposición o parte de una oposición que está feroz. Bueno, eso llama la atención porque muchos de los que estaban en esa reunión venían conversando conmigo personalmente en la coordinación de acciones de las medidas que se tenían que tomar y venían también muy preocupados con el aumento de casos y también venían solicitando cada vez más vacunas, naturalmente, que es lo que todo gobernador necesita y precisa, vacunar cada vez más a sus ciudadanos, a sus vecinos, ¿no? En ese sentido llamó la atención el comunicado, sobre todo por la disparidad, ¿no? De que algunos, como no tienen responsabilidad de gestión y por ahí interpretan que su negocio político es enojar más a los que están enojados o angustiar más a los que ya están angustiados o meter más miedo a los que ya tienen miedo. Bueno, eso puede ser parte, yo no lo comparto eso, por eso ni siquiera tenemos mucho tiempo de reflexionar sobre esto. Nosotros tenemos que gestionar, tenemos que, así como hicimos durante el año pasado, gestionar la primera etapa de la pandemia, ahora tenemos que gestionar la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Y a nosotros se nos va a juzgar. ¿Qué te dicen en privado, Santiago? ¿No pasa que vos cuando hablas por teléfono, no sé, seguramente tienen comunicaciones en privado, le decís, che, me dijiste A y ahora decís B? ¿Qué te dicen en privado? Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo trato de cumplir mi palabra en todos los ámbitos, incluso en el ámbito privado, así que trato de que esas conversaciones queden en ese ámbito. Santiago, hay un doble discurso, está claro. Se reúnen y tienen un discurso de preocupación. Salen y ante la prensa o ante sus seguidores tienen otro discurso. Voy a lo de Corrientes porque es lo más loco que vi en mi vida. Son los gobernadores más locos del mundo. Se ponen las pilchas opositores, después se las sacan, se ponen la de gobernador y hacen todo lo contrario. Digo, hay un doble discurso acá. Tuiteó, digamos, dijo que es un éxito la vacunación y después firmó el comunicado que habla de un fracaso de la vacunación. Por eso hay un doble discurso. ¿Cómo es esto? Vos no lo podés contar, está muy bien. Pero digo, te dicen una cosa, salen y dicen otra totalmente distinta. Mirá, mi responsabilidad, Jorge y Ángel, acá es justamente leer expedientes, tratar de conseguir las vacunas, tratar de que menos argentinos se mueran. La instrucción que nos da el presidente es esa, no